Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy veremos la segunda parte, la última parte del capítulo 48, del versículo 16 al 22. Isaías capítulo 48, versículos 16 al 22, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un llamado urgente. Un llamado urgente. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 48, versículos 16 al 22. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso, y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposibles de contar. No habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Sin embargo, incluso ahora, sean libres de cautiverio. Salgan de Babilonia y de los babilonios. Canten este mensaje. Grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos y a los del pueblo de Israel. No tuvieron sed cuando Él los guió a través del desierto. Él partió la roca y brotó agua a chorros para que bebieran. Pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Un llamado urgente. Es una advertencia solemne de juicio para los que persisten en el mal. Y Dios lo hace aquí. De nuevo, Jehová apela al pueblo de Israel como su Redentor, su Dios, su Maestro y su guía. Si le hubiesen obedecido, hubiesen disfrutado paz, justicia, fertilidad e ininterrumpida comunión con Él. Dios llama al remanente piadoso para que salga de Babilonia y publique con alegría que el Señor es su Redentor. El versículo 21 se cumplió en el éxodo de Egipto. Si Jehová lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Los israelitas malos, que se niegan a obedecer al Señor en separarse de Babilonia y todo lo que con ello conlleva, no podrían conocer la paz jamás. Jehová el Señor siguió hablando y dijo que no había guardado secretos en cuanto a la derrota de Babilonia frente a Ciro. Algunas sugerencias de quien puede hablar en la segunda parte del versículo 16, que empieza con las palabras y ahora podría tratarse de Ciro, Israel o incluso el propio Mesías. Es probable entonces que se trate del Mesías, el siervo de Dios, debido a su vínculo con el Espíritu. Así como Ciro no fallaría en su misión, tampoco el Mesías siervo enviado por Dios con el Espíritu Santo sobre él fallaría en cumplir la suya. El Señor es el Redentor y Santo de Israel. Habría enseñado y guiado constantemente a su pueblo por medio de la ley. Sin embargo, éste no había atendido a sus mandamientos. Si lo hubiera hecho, en lugar de padecer el exilio, hubiera experimentado paz y justicia, y ninguno de sus hijos habría muerto. Es una exhortación también a huir de Babilonia. Al decretarse el edicto de Ciro, que permitía a los judíos regresar a su casa, Dios exhortó con urgencia a su pueblo a salir pronto de Babilonia. Dice, huid. Ese retorno era como si Dios lo redimiera.
en esa ocasión de Babilonia, no de Egipto. Por lo tanto, debían alegrarse. Después del éxodo de Egipto, Dios les proveyó agua en el desierto y en la peña. De igual manera, aquí se implica que Dios suplirá y satisfacería las necesidades de su segundo éxodo. Finalmente, el versículo 22 dice que habrá ausencia de paz para los impíos. En contraste con el gozo que experimentarían aquellos que obedecieran al Señor, no hay paz para los malos, ya sea dentro de la nación de Israel o entre las naciones de los gentiles. Esta breve declaración se repetirá en el capítulo 57, versículo 21. El Espíritu Santo prepara para el servicio y pueden hablar osadamente aquellos a quienes envía Dios y su Espíritu. Esto se aplica a Cristo. Fue enviado y tenía al Espíritu sin medida, al que redime. Dios le enseña a beneficiarse de la aflicción y luego los hace partícipes de su santidad, también por su gracia. Los guía por el camino del deber y por su providencia los guía por el camino de la liberación. Dios no los afligió voluntariamente. Si sus pecados no los hubieran alejado, su paz hubiera sido siempre fluida y abundante. El gozo espiritual siempre va unido a la santidad de vida y a la consideración de la voluntad de Dios. Hará más dolorosa la miseria de los desertores. Pensar cuán felices habrían sido. Aquí hay seguridad de salvación del cautiverio. Dios cuidará a los que intentan llevar a sí mismo para que no les falte nada para su viaje. Esto es aplicable a la gracia puesta a nuestro favor en Jesucristo, de quien nos fluye todo lo bueno, como el agua de la roca para Israel, porque la roca es Cristo. Aquí se alude a las bendiciones espirituales de la redención y el rescate de la iglesia de la tiranía anticristiana. Pero no importan los cambios que haya, el Señor advierte a los pecadores impenitentes que nada bueno les vendrá a ellos. La angustia interior y el problema externo que surgen de la culpa y de la ira divina debe ser porción para siempre. Su eco se escuchará a través de los próximos capítulos. No obstante, esto no es una rapsodia. Una y otra vez se insistirá en que el alto precio que habrá que pagar por la obstinación es nada menos que el adiós a la paz, es decir, a la salud espiritual y a la sociedad. El triste realismo del versículo 22 lo retomará nuevamente Isaías más adelante, y el libro terminará aún con una nota más dura en el capítulo 66, versículo 24. El versículo 16 termina con un extraordinario cambio de orador. El que habla no es más el Señor, sino uno que Él ha enviado, así como también es enviado el Espíritu. Podría ser el profeta, pero tiene mayor significación si anticipa el me. En otras palabras, el siervo es quien Jesús es Jesús mismo, es un extraordinario reflejo a la distancia de la Trinidad. También trae una nota, un pequeño toque de la paz que pudo haber sido. Es importante que Israel estime cuáles podrían haber sido las posibilidades de gracia para él. Los preceptos de Dios son los que aprovechan. Su paz es plena y su posteridad podría haber sido numerosa como las arenas de la orilla del mar. Yo soy el Señor tu Dios, siempre listo a enseñarte lo que te interesa saber, a guiarte en el camino que transitas. Si hubieras prestado atención a mis advertencias, entonces habría habido contigo una corriente de paz, una plena marea del favor del Señor. Tu propia raza, tu estirpe, hubiera sido innumerable como las arenas o las piedrecillas de la playa del mar. Tu recuerdo nunca se hubieras visto separado de mi mirada misericordiosa. Tales hubieran sido, pues, los frutos de la verdadera obediencia única
que trae paz y seguridad. Esta convocación a salir de Babilonia, pues, no es nueva. Pero el profeta aquí señala el camino a la acción y las respuestas a la importante pregunta ¿y qué? El mensaje de Dios, entonces, como ahora, es salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, terminad con Caldea, sea este vuestro triunfante santo y seña, haced oír por doquiera, publicadlo hasta los fines de la tierra, decidles que el Señor ha redimido a su siervo Jacob. El mismo Dios que los llevó por los desiertos y que les dio las aguas frescas de la peña, garantiza abundante satisfacción y prosperidad espiritual a todo el que rompa con la antigua multitud y el ambiente idólatra. No hay paz, no hay salvación para los malos. Aquí Isaías llega al final de su primera novena y lanza el significativo refrán: no hay shalom. No hay paz, no hay prosperidad, no hay amistad, no hay plenitud, no hay sanidad, no hay seguridad, dijo Jehová, para los malos. Isaías no tiene una oferta de consuelo o paz para los impíos, los obstinados y los incrédulos. Aunque fueran israelitas, el día de la salvación vendrá a pesar de sus pecados, pero los infieles no participarán en esa salvación. Para ellos será más bien un día de retribución. Shelem. Desde la perspectiva de Dios y de su profeta, la liberación prometida ya se había convertido en realidad. La última parte del versículo 16 presenta una curiosa introducción. El Señor ha estado hablando desde ahora y va a reasumir el discurso en el versículo 17. Pero ¿quién dice? Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Dios no se enviaría a sí mismo. ¿Podrían ser estas las palabras de Ciro, el libertador escogido por Dios, o de alguna otra persona? Dios ciertamente designó a Ciro como su siervo, e incluso dijo que era su ungido. Pero Isaías también había introducido otro siervo del Señor, que iba a traer una liberación aún mayor y en quien el alma de Dios tendría contentamiento y sobre el cual pondría su espíritu. La mejor explicación afirma que estas palabras son pronunciadas por el gran siervo de Dios, el Mesías, y anuncian que la liberación de Dios ha anunciado por tanto tiempo es cierta. Su Cristo, el enviado y dotado con el Espíritu, es un hecho y solo queda esperar por la plenitud del tiempo cuando vendrá a redimir al mundo. Esta interpretación tiene sentido por tres razones. Primero, Dios le otorga el Espíritu a su gran siervo. Ciro es verdaderamente un poderoso y gran libertador que liberó al pueblo de Dios de la cautividad, pero Dios no dice que le otorgó su espíritu al rey persa. Ya en la primera parte de la profecía de Isaías se presenta al Mesías recibiendo el espíritu de Dios y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Capítulo 11, versículo 2. La referencia que se hace del capítulo 11 sin duda se refiere al Mesías, a quien Dios identifica como la vara que vendrá del tronco de Isaí. No está escrito que Ciro recibiera un poder similar. Segundo, la liberación que Dios le dio a su pueblo mediante este hombre fue una demostración de su poder. Lo que es más, la salida de Babilonia le garantizó a la nación judía que el Todopoderoso les podía dar la libertad aún mayor de la esclavitud, al pecado, la muerte y el infierno. La obra de Ciro, a pesar de lo importante que fue para los judíos esclavizados, fue un evento precursor de la venida del gran siervo. Tercero, estas palabras nos recuerdan la presentación del siervo del Señor en el capítulo 42 y anticipan el mensaje de los siguientes capítulos. El capítulo 49 llevará un paso más adelante la idea del siervo del Señor. Después del capítulo 48 ya no oímos más de Ciro ni de Babilonia. Isaías se concentrará de ahora en adelante de una liberación aún mayor al tejer el tapiz que revelará al gran Redentor, lo cual inició desde el capítulo 42. Este versículo es un hilo más en el tejido del tapiz que nos dirige a los siguientes capítulos. Así pues, en el anuncio
de que las palabras vienen de Jehová, es decir, el Dios Salvador, se le da al pueblo de Dios otra razón para que le preste atención al Altísimo del amor fiel y gratuito que una vez más dispone llamarse a él mismo el Redentor y el Santo de Israel. Ambos nombres son importantes. Santo de Israel identifica a Dios como el que trasciende toda la historia y todo el pensamiento humano. Ciertamente Él es santo, sin pecado, pero también es separado y diferente, que se vinculó a Israel por la promesa, deseoso de seguir unido con la nación que había sido traicionera y rebelde. Él permaneció constante en su amor y su fidelidad. Él es también su Redentor. El rebelde pueblo de Israel y de Judá tenía el cuello como una barra de hierro y la frente de bronce, pueblos obstinados y rebeldes que sólo se podían acarrear el desastre espiritual. Como todos los humanos, eran adictos al pecado y eran incapaces de escapar de su atractivo. Dios era el único que los podía liberar y el único que los podía redimir de su propia adicción y de sus consecuencias. Él es el gran Redentor. La profecía de Isaías volverá la atención a la obra del gran siervo que redimirá no solo a Israel y a Judá, sino a todo el mundo. Entonces Dios por su mismo se merece nuestra atención. Y Él le pide a su pueblo que escuche con mucho cuidado sus palabras. Imaginemos a Jehová como un padre que le está hablando a su descarriado hijo. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Él dice, en su gran amor paternal, Él sabe lo que es mejor para su hijo y le ha dado la guía de todo lo que necesita. Pero de la misma manera que ese hijo rebelde, el pueblo no le ha hecho caso a su Dios. El Señor estaba listo para concederles maravillosas bendiciones, pero ellos no habían hecho lo que Él les había pedido. Como Padre amoroso, el Señor había visto sus pecados y sus rebeliones, y había visto cómo habían desperdiciado las bendiciones que Él estaba tan deseoso y dispuesto a darles. La situación nos puede recordar a la del progenitor de un hijo adicto al alcohol o a las drogas. Dios había tratado de corregir a su pueblo que era adicto al pecado. Les había dado la certeza de su amor. Los había amenazado con el castigo cuando se apartaron de él, para luego ver cómo seguían haciendo lo mismo. Los padres de adictos también ven cómo sus queridos hijos malgastan el dinero, el talento y la vida que tienen. Pero no todo estaba perdido. Dios sigue siendo el Redentor que ha prometido redimir a sus queridos hijos de sus propios pecados y necedades. Él no los iba a abandonar. Finalmente, a causa de su aflicción al pecado y a la idolatría, el pueblo de Dios no solo iba a desperdiciar su herencia, sino que iba a haber destruido su propio país. Los babilonios incendiarían el templo, arrasarían a Jerusalén y llevarían al pueblo lejos de sus hogares como cautivos de guerra. Esa fue la justa consecuencia de sus pecados, pero Dios iba a revertir la suerte de su pueblo. En lugar de las lágrimas, del pesar y de la vergüenza del cautiverio, Dios llenará sus corazones de alegría y pondrá gritos de júbilo en sus labios. El gozo predomina en este versículo porque Jehová librará a su pueblo de la esclavitud y los llevará de regreso a sus hogares y a Jerusalén. Dios compara la liberación que se promete en estos versículos con la liberación de su pueblo cuando salió de Egipto. En aquel gran éxodo, Dios cuidó de ellos mediante milagros, dándoles agua en el desierto, incluso haciéndola brotar de una roca. Dios promete que protegerá también a su pueblo en el nuevo éxodo con el mismo poder y el mismo amor. Habrá gozo y confianza cuando redima a su pueblo. La redención está terminada y hecha como Dios prometió que sería. Estos versículos son una apropiada conclusión a la primera sección de la segunda mitad de la profecía de Isaías.
porque dirige al pueblo de Dios a la prometida liberación de la cautividad y a la redención mayor que yace más allá. En este cuadro parecen estar mezclados tres acontecimientos. Primero, Dios había prometido que enviaría a Ciro para castigar a Babilonia por su arrogante idolatría. La histórica ciudad caldea caerá y Dios sacará a su pueblo de ella para llevarlo de regreso a su patria. Segundo, otra redención vendrá después de que el pueblo vuelva al hogar. Su siervo mayor se presentará a redimir al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado, de la muerte y del infierno. Babilonia, símbolo del mundo incrédulo y arrogante, caerá, pero el pueblo de Dios será liberado. Tercero, al fin del tiempo, el gran siervo de Dios regresará para destruir todas las Babilonias, todos los poderes del mal, de una vez por todas. Entonces, para siempre los fieles serán hechos libres del pecado y de la muerte. El apóstol Juan repite en Apocalipsis la exhortación que hace Dios para que salgan de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Pero no todos se salvarán. Este sombrío versículo 22 al final de este capítulo anuncia las consecuencias de la incredulidad. Aunque ellos no escuchen al Señor, no tendrán redención ni paz. Este versículo marca el final de esta sección e Isaías lo repite también al final de la siguiente parte, en el capítulo 57. También el último versículo de toda la profecía hace eco al pensamiento de este versículo. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Todos estos versículos son tan naturales en la revelación de Dios como la ley y el Evangelio. Él da a conocer no solo su gracia y su misericordia, sino también su ira y su castigo al que rechace, su gracia y misericordia. Y como esto concluye una parte principal de la profecía, revisaremos algunas verdades que hemos aprendido. Primero, el Señor reafirma una y otra vez su superioridad sobre los otros dioses, pensamiento que encuentra expresión sistemática en esta sección. Él es el único y verdadero Dios. Todos los otros son falsos. Jehová de los ejércitos declara su superioridad sobre los demás conceptos religiosos porque Él borra transgresiones y pecados. Otros dioses no pueden hacer eso. Además, el Señor afirma su supremacía sobre todos los dioses porque en el pasado ha predicho el futuro. Estas son las cosas primeras, pero lo que es más importante para la profecía de Isaías, Jehová Dios afirma que tiene igualmente cosas nuevas por predecir. Más de un siglo antes del surgimiento de Babilonia y antes de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo por los ejércitos de Babilonia, Dios predice que sus escogidos serán liberados de la esclavitud. Esta parte de Isaías se centra en Babilonia y en Ciro. Después de estos 9 capítulos, Isaías no vuelve a mencionar a ninguno de los dos. El profeta del Señor menciona por nombre a Ciro como el que le pondrá fin al imperio babilónico. Su caída señalará el regreso de los judíos a su patria para reconstruir Jerusalén, lo cual significa que todas las promesas de la venida del Mesías también se cumplirán. Esta sección identifica 3 siervos. Dios dice que su pueblo Israel es su siervo, aunque ha sido infiel, obstinado y rebelde. Ciro es el siervo del Señor que someterá a sus enemigos y terminará el dominio de Babilonia. Aunque estos siervos son muy importantes, no se comparan en su importancia con el tercer siervo. Dios presenta a su gran siervo en quien se deleita y en quien pondrá su espíritu. Él se convertirá en el tema dominante de la próxima sección de Isaías. La palabra redentor se encuentra frecuentemente en esta sección y a través del resto de la profecía de Isaías, apareciendo con más regularidad en los últimos capítulos de Isaías.
Mediante esta palabra, Dios se identifica a Él mismo como el que redimirá a su pueblo de sus propios pecados. El precio de esta redención será el sufrimiento y la muerte de su gran siervo. Jehová anuncia que rescatará a su pueblo de la esclavitud por medio del gran libertador, al cual enviará por su gracia y no por lo que su pueblo haya hecho o vaya a hacer. De acuerdo con las propias palabras de Dios, Él hace por amor de mí mismo. Nuestra redención se basa en la misericordia de Dios y nada más. Es por esto que esto es un llamado urgente. En momentos de sufrimiento estamos más abiertos a reflexionar sobre el pasado y a considerar los errores que posiblemente hayamos cometido. Este pasaje llama a los israelitas a repasar el pasado y a reconocer la fidelidad de Dios y la desobediencia del pueblo. El pueblo es llamado a evaluar el pasado. Profesan pertenecer a la familia de Dios, pero no les obedecen. Demuestran señales de resistencia para escuchar la voz de Dios. Han profanado el nombre de Jehová. El pueblo es llamado a recordar las obras de Dios. Dios es el primero y el último. Dios ha sido todopoderoso de la creación. Dios ama y protege de los enemigos. Dios libera bajo su siervo. También el pueblo es llamado a reflexionar sobre sus acciones. La paz y la justicia serían como ríos si hubieran seguido las leyes de Dios. Su semilla hubiera aumentado si hubieran sido más fieles a Jehová. Hubieran sido evangelio para anunciar el amor de Dios. Finalmente, esto nos concluye o nos lleva a reflexionar que una mirada al pasado debe ayudarnos a obrar mejor en el presente y el futuro. De esta manera, no cometemos los mismos errores del pasado, podemos aprender y actuar mejor en el futuro. Jacob e Israel son convocados a escuchar y nosotros también somos asimismo convocados a escuchar las exhortaciones de parte de Dios. Mucha gente demanda comodidades, seguridad, consuelo, pero no ha dado el primer paso para quitar el pecado de su vida y abrir las puertas a Dios. No están arrepentidos ni confían en Él. Si verdaderamente deseamos paz verdadera, busquemos primero a Dios. Entonces la tendremos. Si hemos estado cautivos del pecado, liberémonos. El Señor ha redimido a sus siervos de la esclavitud del pecado. Cuando permita que lo libere de su cautiverio, sentirá deseos de gritar de alegría. Cuando hemos experimentado el amor de Dios, Dios nos enseña y nos dirige. Debemos escucharlo porque recibimos paz y justicia cuando obedecemos su palabra. Negarnos a prestar atención a los mandamientos de Dios invita al castigo y amenaza esa paz y justicia. Estemos dispuestos a escuchar la exhortación de parte de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tus misericordias y por tu amor. Padre bendito, Señor, queremos darte las gracias por tus bondades, porque nos has sostenido, porque hasta el día de hoy nos has guardado. Padre, permite, Señor, que sigamos creciendo en tu amor, que sigamos creciendo en hambre de tu palabra. Y Señor, podamos también compartir con otros que solamente en ti existe la liberación, la paz y el gozo completo. Padre bendito, permite que en este tiempo de tribulación y enfermedad, otros tantos escuchen tu palabra, se arrepientan de sus caminos y confíen en ti, recibiendo el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todas tus maravillas. Gracias, Padre, por todos tus portentos que ejecutas a diario sobre el mundo, pero sobre todo porque actúas de forma personal y nos haces vivir confiados. De todo ello, Señor, te damos las gracias y la honra, y te damos asimismo
nuestra alabanza, porque eres el único merecedor de ello. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.